compartir la pantalla. Listo. Buenas noches. Entonces, ya, ahí está habilitado para que puedan compartir pantalla. Pueden empezar. No sé si me puedan confirmar si se ve. Sí, Catherine, ya se ve. Sí, señora, sí se ve. Listo. Entonces, buenas noches para todos. Nuestro grupo va a exponer sobre la sociedad limitada. Está presentado por Alison Aponte, Alejandro Castrillón, Catherine López, Bruce McMaster, Gloria Yasmín Arévalo, Farid Pedraza, Mar Alexandra Peralta, Cristian Pérez, Andrés Rey, Jorge Bacarés, Karen Moreno, Angie Gómez Zambrano y Diana Montoya. Entonces le doy paso a mi compañera Stephanie. Buenas noches. Buenas noches, como decía mi compañera, nos vamos a exponer sociedad limitada. Entonces, antes de dar inicio a esta exposición, cualquier interrogación o aclaración al terminar la exposición. Entonces, una sociedad limitada es una sociedad mercantil con personalidad jurídica cuyo capital está y participaciones iguales, que no pueden incluirse a títulos negociables ni denominarse a acciones y que en los no responden personalmente por las juntas sociales. Lo que significa es que cada socio puede ser una persona física o una persona jurídica. Y más adelante en la exposición vamos a ver estos dos términos como tal. Estas personas contraen un derecho con la sociedad y la sociedad en el futuro y teóricamente debería reembolsarse a los socios de la sociedad limitada. Continúa, compañera. Gracias. Buenas noches. Yo les voy a hablar un poco sobre lo que es la responsabilidad limitada, donde lo encontramos inicialmente en el artículo 353, que nos habla sobre la responsabilidad de los socios. En la sociedad de responsabilidad limitada, que nos dice que en las compañías de responsabilidad limitada los socios responderán hasta el monto de sus aportes. En los estatutos podrá estipularse para todos o algunos de los socios mayor responsabilidad o prestaciones accesorias o garantías suplementarias expresándose su naturaleza, cuantía, duración y modalidades. Pues esto qué nos quiere decir, que pues que en un número de 5 personas o máximo de 25 personas realizan unas aportaciones en dinero, en trabajo, en especies, con el objeto de, pues, de repartirse entre sí unas utilidades, ¿sí? Asumiendo una responsabilidad para las operaciones sociales hasta el monte de sus aportaciones. Seguimos con el artículo 354, que nos habla sobre el capital social, la responsabilidad limitada, donde dice que el capital social se pagará íntegramente al constituirse la compañía, así como al solemnizarse cualquier aumento del mismo. El capital estará dividido en cuotas de igual valor, cesibles en las condiciones previstas en la ley o en los estatutos. Pues esto nos habla de que el capital social debe pagarse íntegramente al momento de constituirse la sociedad. Y tenemos el artículo 355, donde nos habla sobre las sanciones por el no pago del total de los aportes en las sociedades de responsabilidad limitada, donde nos dice que cuando se compruebe que los aportes no han sido pagados íntegramente, la superintendencia Ricardo, ¿puedes apagar el micrófono, por favor? Bueno, qué pena. Artículo 355, sanciones por el no pago del total de los aportes en la sociedad de responsabilidad limitada, donde nos habla que cuando se compruebe que los aportes no han sido pagados íntegramente, la superintendencia deberá exigir, bajo apremio de las multas hasta de 50.000 pesos, que tales aportes se cubran u ordenar la disolución de la sociedad sin perjuicio de que la responsabilidad de los socios se deduzca como una sociedad colectiva. ¿Eso qué nos quiere decir entonces? Que el no pagar los aportes íntegramente al momento de constituir la sociedad deriva en que los socios entran a responder como unos socios colectivos,
es decir, de manera solidaria e limitada frente a los acreedores sociales. Listo, muchísimas gracias. Sigue mi compañero Camilo. Buenas noches para todos. Continuando con el articulado de las sociedades de responsabilidad limitada, tenemos el artículo 356, que nos delimita el número máximo de socios en la sociedad de responsabilidad limitada. Este artículo, como su nombre nos lo indica, no solamente nos da el límite máximo, más no el mínimo. Con respecto al límite máximo nos dice que no excederá de 25, que cuando una sociedad sea mayor a esos 25, tendrá 2 meses para transformarse a otro tipo de sociedad o para reducir su número de socios. Basándonos por el tema del mínimo de socios, como nos lo explicaba el doctor hace 2 noches, está el artículo 372, que nos indica la aplicación de las normas de la sociedad anónima en lo provisto para la sociedad de responsabilidad limitada. Respecto a esto nos indica este artículo que en lo no provisto en todos los artículos anteriores relacionados con la responsabilidad limitada, las sociedades de responsabilidad limitada se regirán por las disposiciones sobre las sociedades anónimas. Como dentro de este artículo no encontramos ese número mínimo de socios, entonces nos trasladamos hasta el artículo 334 de sociedades anónimas, donde indica que una sociedad anónima no podrá constituirse ni funcionar con menos de 5 accionistas. Basados en estos, entonces, el mínimo de socios para la sociedad de responsabilidad limitada serían 5 y el máximo serían 25. Continuamos con el artículo 357. Este artículo nos habla sobre la razón social de la sociedad de responsabilidad limitada. A diferencia del resto de sociedades o de las que hemos visto hasta ahora, esta solamente nos pide o nos dice que tenemos que poner al final de la razón social, del nombre de la sociedad, la palabra limitada o en sus abreviaturas LTDA. Que si no se pone esta palabra o esta abreviatura, la sociedad se hace responsable de las limitaciones que generan ante terceros. Continuamos con el artículo 358, adicional al 353 que ya lo leyó mi compañero Jorge, sobre la responsabilidad de los socios. Aquí tenemos unas atribuciones adicionales de los socios en la sociedad de responsabilidad limitada. En este artículo nos indica que los socios los socios administrarán todos los negocios correspondientes a cada uno, que todos los negocios que se manejen en la sociedad serán responsabilidad de todos y cada uno de los socios. Y aparte de eso tendrá las siguientes atribuciones: resolver todo lo relativo con la cesión de las cuotas y así como la administración de nuevos socios. O sea, esto es si vamos a aumentar o a disminuir el valor de las cuotas, o si van a ingresar nuevos socios a la sociedad. Entonces, es cuestión de los socios disponer qué se hace ante estas decisiones, tomar decisión de esto. También los socios tienen la obligación de decidir por el retiro o la expulsión de socios en algún momento. También exigirle a los socios las prestaciones complementarias accesorias si hubiese lugar. Ordenar las acciones que correspondan contra los administradores y representantes legales, el revisor fiscal o cualquier otra persona que hubiera incumplido las obligaciones o ocasionado daños y perjuicios a la sociedad o a terceros. Todos los socios tendrán que decidir qué acciones se toman contra estas personas de la sociedad, de la empresa. Y por último, tienen la obligación de elegir y remover libremente a los funcionarios cuya designación le corresponda. La Junta de Socios podrá delegar la representación y la administración de la sociedad en un gerente, estableciendo de manera clara y precisa sus atribuciones. Esto normalmente se hace en los estatutos de la sociedad, donde se decide quién es el gerente y cuáles son las atribuciones
qué tiene que hacer esta persona en la empresa. Gracias. Buenas noches, doctor, compañeros. Continuando con la responsabilidad limitada, encontramos el artículo 359, el cual nos habla de junta de socios, decisiones en la sociedad de responsabilidad limitada. En la junta de socios, cada uno tendrá tantos votos cuantas cuotas posea en la compañía. La decisión de la junta de socios se tomará por un número plural de socios que represente la mayoría absoluta de las cuotas en que es dividido el capital de la compañía. En los estatutos podrá estipularse que en lugar de la absoluta se requerirá una mayor decisión superior. ¿Qué podemos decir también con esto? Pues que para hablar de cuotas podemos decir que se denominaría el aporte capital de los socios. Lo que nos quiere decir es que dependiendo del capital aportado en el momento de la creación de la empresa se verá reflejado el peso del voto. Tenemos también el artículo 360, cual nos habla de las reformas estatutarias en la sociedad de responsabilidad limitada. Nos dice que salvo que se estipule una mayoría superior, las reformas estatutarias se aprobarán con el voto favorable de un número plural de asociados que represente, cuando menos el 70% de las cuotas en que se haya dividido el capital social. Pero bueno, es importante también mencionar que las reformas estatutarias o a quien obedecen son aquellas modificaciones que se introducen al contrato social o estatutos, sea de forma total o parcial a la sociedad. Tenemos también el artículo 361, cual nos habla del libro de registro de socios en la sociedad de responsabilidad limitada. Nos dice que la sociedad llevará un libro de registro de socios registrado en la Cámara de Comercio, en el que se anotarán el nombre, nacionalidad, domicilio, documento de identificación y número de cuotas que cada uno posea, así como los embargos, gravámenes y cesiones que se hubieran efectuado, aún por vía de remate. Bueno, en el libro de socios podemos decir que es aquel que toda sociedad tiene la obligación de poseer y custodiar, con el objetivo de anotar en el mismo quiénes son los socios fundadores de la sociedad y las transmisiones posteriores de participación que se realicen. Tenemos el artículo 362, cual nos habla de cesión de cuotas en la sociedad de responsabilidad limitadas. Nos dice que los socios tendrán derecho a ceder sus cuotas. Cualquier estipulación que impida este derecho se tendrá por no escrita. La cesión de cuotas implicará una reforma estatutaria. La correspondiente escritura pública será otorgada por el representante legal de la compañía, el cedente y el cesionario. Es algo importante pues que debemos mencionar que a decisión de cesión de cuotas corresponde a una obligación de hacer, que se concreta mediante el otorgamiento correspondiente de una escritura pública. Muchísimas gracias. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctor. Bueno, yo les voy a comentar sobre el artículo 363, que es la prelación de cesión de cuotas a los socios, ¿sí? Salvo estipulación de lo contrario, ¿sí? El socio que pretenda ceder sus cuotas las ofrecerá a los demás socios por conducto del representante legal de la compañía, quien les hará traslado inmediatamente en fin de los 15 días siguientes que manifieste el interés, para que manifiesten el interés de adquirirlas. Transcurridos este lapso, los socios aceptarán la oferta y tendrán el derecho a tomarlas pro rata de las cuotas que ya posean. El precio, el plazo y demás condiciones de la cesión se expresarán directamente en la oferta. En el artículo 364 es la discrepancia de las condiciones de la cesión. Si los socios interesados en adquirir las cuotas discrepan respecto al precio o los plazos, se designarán peritos para que fijen lo uno o lo otro, el justo precio y el plazo determinado para que los demás socios sean obligados a adquirir las cuotas. Sin embargo, estas podrán convenir en condiciones
de ofertas que sean definitivas y si fuese más favorables para el presunto cesionario, igual las fijarán los peritos. En el artículo 365 vamos a ver las medidas ante el rechazo de una oferta de cesión. Si ningún socio manifiesta la intención de adquirir las cuotas dentro del término señalado en el artículo 363, ni se obtiene autorización de la mayoría prevista para el ingreso de un extraño, la sociedad estará obligada a presentar por conducto del representante legal dentro de los 60 días siguientes a la petición del presunto cediente una o más personas que las adquieran, aplicando para el caso las normas señaladas anteriormente. Si dentro de los 20 días siguientes no se perfecciona la cesión, los demás cesionarios optarán por disolver la sociedad o excluir al socio interesado en ceder la cuota, liquidándola en la forma establecida en el artículo anterior, en el 364, por medio del perito. Y en el artículo 366 vamos a ver las formalidades para la cesión de las cuotas de la sociedad de responsabilidad limitada. La cesión de las cuotas deberán hacerse por medio de escritura pública, so pena de ineficacia, pero no producirán efectos respecto a terceros ni a la sociedad, sino a partir de la fecha que sean inscritas en el registro mercantil. Buenas noches. Angie, continúas tú. Angie. Angie Gómez. Angie tiene problemas de conectividad, entonces les voy a leerlo por ella. Bueno, Dale. seguimos en el artículo 369, derecho de inspección de los socios de la sociedad de la responsabilidad limitada. Los socios tendrán derecho a examinar en cualquier tiempo, por sí o por medio de un representante, la contabilidad de la sociedad, los libros de los registros de socios y de actas, y en general todos los documentos de la compañía. Artículo 370. Causales de disolución en la sociedad de responsabilidad limitada. Además de las causales generales de la disolución, la sociedad de responsabilidad limitada se disolverá cuando ocurran pérdidas que produzcan el capital por debajo del 50% o cuando el número de socios exceda más de 25. ¿Aló, ya me escuchas? Te escuchamos con él. ¿Ya me escuchas mejor? Ya te escuchamos mejor. Artículo 368, ¿sí? Queda del 367. 367 y 368. ¿Sí? Ya. ¿Sí? Sí, Angie. La sociedad continuará con uno o más de los herederos del socio difunto, salvo estipulación en contrato. No obstante, en los estatutos podrá disponerse que dentro del plazo allí señalado, uno o más de los socios sobrevivientes tendrán derecho a adquirir las cuotas del fallecido, pero el valor comercial de la fecha de su muerte, si no llegara a un acuerdo respecto al precio y condiciones de pago, serán determinados por peritos designados por las partes. Si fueren varios los socios que quisieran adquirir las cuotas, se distribuirán entre ellos a prorrata de los que poseen en la sociedad. Artículo 369. Derecho de inspección de los socios de la sociedad de responsabilidad limitada. Los socios tendrán derecho a examinar en cualquier tiempo, por sí o por medio de un representante, la contabilidad de la sociedad, los libros de registro de socios,
registros de registro de socios y de actas y en general todos los documentos de la compañía. Artículo 370. Causales de disolución de la sociedad de responsabilidad limitada. Además de las causales generales de disolución, la sociedad de responsabilidad limitada se disolverá cuando ocurran pérdidas que reduzcan el capital por debajo del 50% o cuando el número de socios exceda el 25%. Alexandra, ¿continúas tú? No, sigo yo. Ah, ok, perdón. Dale. Bueno, seguimos con las características de la sociedad de responsabilidad limitada. Entonces aquí vamos a hacer un complemento a la norma y a los artículos que ya citaron mis compañeros. Entonces, dentro de las principales características encontramos que la cantidad de socios, de acuerdo a lo que nos explicó nuestro compañero Camilo, está entre mínimo 5, máximo 25 socios, aunque por algunas circunstancias exceda el número máximo de socios permitidos por la ley, deberá disolverse. Sin embargo, cuando hay exceso de número máximo de socios permitidos en una sociedad de responsabilidad limitada, antes de proceder a la disolución existen dos opciones. ¿Cuáles son? La sociedad podrá transformarse o adoptar otro tipo de sociedad. Por ejemplo, puede pasar de una sociedad de responsabilidad limitada a una sociedad colectiva. Y B, puede reducir el número de socios. Denominación o razón social. Su denominación o razón social deberá ser única y estará seguida de la palabra limitada o de sobrevectorial, LTDA. En el caso en que estas dos últimas palabras no aparezcan en los estatutos, los socios serán responsables solidaria e ilimitadamente por las obligaciones de la sociedad en el artículo expuesto 357 del Código de Comercio. Responsabilidad de los socios. Hasta que el límite de sus aportes puedan ser más cuando haya sido previamente establecido en los estatutos de la compañía, pero nunca podrá ser menos establecido en el artículo 353 del Código de Comercio. Capital social. El capital social estará compuesto por cuotas, parte de igual valor, que resultarán del capital aportado y pagado íntegramente al momento de la constitución expuesto en el artículo 354 del Código Civil. Del Código de Comercio. Decisiones. Cada socio tendrá tantos votos como partes. O sea, y las decisiones se tomarán en el respaldo de la mitad de más de uno de las Jazz, no se te escucha. Disculpen, ¿me escuchan? ¿Aló? Ya se te está escuchando. ¿Ya? El objeto social de la sociedad de responsabilidad limitada es proteger la cuota de la aportación que realizan los socios en el capital social, donde la empresa les limita a los participantes de ciertas responsabilidades que podrán suscitar, como por ejemplo todas las responsabilidades que se asumen fuera del patrimonio. Y por último tenemos obligaciones fiscales. Una sociedad de responsabilidad limitada está obligada a tributar por los impuestos de sociedades y el IVA. El régimen de seguridad social es autónomo para administradores y socios que tengan control de la sociedad limitada, el resto en régimen general. Y sobre la legislación encontramos que la sociedad de responsabilidad limitada en Colombia están reguladas por los códigos de comercio a partir del artículo 353 hasta el 372. En esta sigla es tan importante que
debe todo suscitar o escribir dentro de los artículos de los estatutos, en los cuales se conforma la empresa. Muchas gracias. Sigue Diana Montoya. Buenas noches. Existen dos limitaciones, socios y objeto social, ¿no? En cuanto al número de socios, existen dos limitaciones específicas respecto del número de socios y respecto del objeto social de la sociedad de la responsabilidad limitada. En cuanto al número de socios, la sociedad de responsabilidad limitada no puede tener más de 25 socios, limitación que no se da en otros tipos de sociedades. Si hay más de 25, la sociedad adolece de un vicio de nulidad. En cuanto al objeto social, es la actividad o actividades a las que se va a dedicar la empresa. Normalmente se prepara una relación relativamente amplia de actividades, inicialmente previstas y otras potenciales, para evitar gastos administrativos en caso de ampliar las actividades. No se puede tener como objeto la realización de negocios bancarios. La siguiente diapositiva, por favor. Derecho de los socios. Derecho de tanteo en las adquisiciones de las participaciones de los socios salientes. Derechos a participar en las decisiones sociales y a ser elegidos como administradores. Derecho a información en los periodos establecidos en las escrituras. Derecho de obtener información sobre los datos contables de la sociedad. Derecho a participar en el reparto de beneficios y el patrimonio de la sociedad en caso de liquidación. ¿Qué pasa con la sociedad si uno de los socios muere? A diferencia de las sociedades colectivas, en las sociedades de responsabilidad limitada, la muerte de uno de los socios no afecta la subsistencia de la sociedad, continuando esta con los herederos del socio fallecido, salvo que expresamente se acuerde en el estatuto que la muerte de uno de los socios disolverá la sociedad. Sigue Farid, creo. Sí, buenas noches, compañeros y profesor. Vamos a hablar un poco de la responsabilidad de los socios. Dentro de la responsabilidad de los socios, si bien es cierto, en principio, y tal y como lo menciona la norma, es de manera limitada, hay ciertas excepciones a la regla, las cuales tienen como particularidad que deben ser establecidas dentro de los estatutos y podrán abarcar a todos o a algunos de los socios. Esta consiste en darles a los socios una mayor responsabilidad o prestaciones accesorias, también llamadas garantías, suplementarias en comparación con los otros socios, cuya responsabilidad se encuentra limitada hasta el aporte que pagaron. Estas excepciones o particularidades deben ser especificadas y expresadas mencionando su naturaleza, la cuantía, duración y modalidades de estas responsabilidades adicionales. Hay otras dos excepciones a las reglas que son las obligaciones fiscales y las obligaciones laborales. Las obligaciones fiscales, según lo menciona el artículo 30 de la Ley 863 de 2003, esta está modificada por los incisos primero y segundo del artículo 794 del Estatuto Tributario. Los socios deben responder solidariamente por los impuestos, actualización e intereses de la persona jurídica de la cual sean parte. En cuanto a las obligaciones laborales, lo menciona el artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo, y vuelve y juega la palabra solidaria. Son solidariamente responsables de todas las obligaciones que emanen del contrato de trabajo de las sociedades de personas y sus miembros, y estos entre sí en relación con el objeto social. La sociedad de responsabilidad limitada es una sociedad de personas, entonces esta norma le aplica en lo referente a sus obligaciones laborales. Siguiente diapositiva, por favor, Kate.
¿Qué pasa con la cesión o venta de las cuotas? Tal como los mencionaron los compañeros que especificaron o hablaron de los artículos 362 y 363. Para la cesión de cuotas se aplica el derecho de prelación societaria. ¿Qué quiere decir esto? Que aquel socio que desee vender sus cuotas deberá ofrecerla primero a los demás socios a través del representante legal de la empresa. Si ninguno de ellos quiere o puede adquirirlas, ahí sí podrán ofrecerle a un tercero. Pero si no se obtiene la autorización de la mayoría prevista para el ingreso de un nuevo socio, la sociedad está obligada a presentar por medio de su representante legal a una o más personas que deseen adquirirla. Si transcurren los lapsos establecidos sin que se logre perfeccionar la cesión, los demás socios tendrán que decidir entre disolver la sociedad o excluir al socio interesado en ceder las cuotas. Listo, gracias. Muy buenas noches, compañeros. Seguidamente me permito exponer las causales de disolución en las sociedades limitadas. La disolución podrá realizarse cuando ocurran pérdidas que produzcan el capital debajo del 50%, cuando el número de socios exceda el 25%, por vencimiento del término previsto para su duración en el contrato, si no fuera prorrogado válidamente antes de su expiración, por la imposibilidad de desarrollar la empresa social por la terminación de la misma o por la extinción cosas cuya explotación constituye su objeto. También podrá ser por la reducción del número de asociados a menos del requerido por la ley para su formación o funcionamiento, o por aumento que exceda el límite máximo fijado en la misma ley, por declaración de liquidación obligatoria en la Ley 222 de 1995, por las causales que expresa y claramente se estipulan en el contrato, por decisión de los asociados adoptada conforme a las leyes y el contrato social, y por decisión de autoridad competente en los casos expresamente previstos en la ley. Por fin, siguiente diapositiva. Gracias. Bueno, algunas de las ventajas de la sociedad limitada, podríamos hablar de la limitación de la responsabilidad de todos los socios. También podríamos hablar de la administración más barata, mayor libertad en las estipulaciones contractuales y menos publicidad anónima. También otras ventajas son cuando por ninguna naturaleza los hechos contraproducentes influyen en el patrimonio personal del socio. Contar con aportes mínimos a la hora de su constitución. Poder formar la organización empresarial con personas cercanas y de confianza, como pueden ser familiares o amistades. Constituir la sociedad con solo 2 socios, pero luego dejar al mando de una sola persona. Participar en el capital social con aportes en efectivo o bienes que acumulen el valor requerido entre los socios. Los socios en caso de muerte o fallecimiento pueden dejar de herencia a un familiar o a otro socio mencionado en la escritura de constitución. Siguiente diapositiva. Gracias. Bueno, algunas desventajas de la sociedad limitada. Podemos hablar de la menor garantía para los capitales que intervienen en los socios que invierten los socios que no intervienen activamente en la administración y para los créditos que otorgan terceros. También los nombres de los socios de la sociedad de responsabilidad limitada deben figurar en las escrituras y registros públicos. Otra desventaja podría ser que cuenta con un modelo cerrado de participantes. Esto quiere decir que si un nuevo inversionista quiere ingresar a la sociedad de responsabilidad limitada, deberá tener escrita en su constitución la aceptación de nuevos socios. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Bueno, a continuación voy a exponer algunos ejemplos. Entonces, digamos que aquellos sectores donde es mucho más viable constituir la sociedad limitada, pueden ser sectores donde hayan tiendas de comercio electrónico, restaurantes grandes, franquicias, tiendas locales, pero también que sean grandes, inmobiliarias, empresas de consultorías, gimnasios también podría entrar, una empresa de alquiler de productos, una empresa de limpieza,
una empresa de recolección de residuos, etc. ¿Por qué? Porque es que en este tipo de negocios, de ideas de negocio, los riesgos son también grandes. Entonces, limitar la responsabilidad de los socios ayuda a que, de alguna manera, en caso tal de que llegara a fracasar, el impacto no sea tan fuerte, ¿sí? Y que, como ya se expresó anteriormente, en esta sociedad de responsabilidad limitada, los socios están obligados a responder hasta el aporte de su capital, no con su patrimonio ni nada por el estilo. Entonces, así que considero que es algo con lo que encaja muy bien. La forma de organizar el nombre, como lo hemos expresado anteriormente, debe llevar la sigla, debe llevar limitada o la sigla LTDA. Aquí en Colombia hay varias empresas constituidas así, como por ejemplo Poliplásticos Limitada, que es una empresa de comercio al por mayor de productos químicos, está ubicada en Cartagena. Inversiones Tractoexpress Limitada, que es una empresa dedicada al transporte de carga por carretera, ubicada en Huila. Productos El Sol, fabricación de jabones y detergentes, constituida aquí en Bogotá. Recuperadora de desechos industriales, Redein Limitada, comercial por mayor de desperdicios, desechos y chatarra, constituida aquí en Bogotá. HMV Ingenieros Limitada, actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica como una sociedad limitada. Entonces, si se dan cuenta de algunos de estos ejemplos, se ve algunos sectores de los que ya había nombrado anteriormente, ¿sí? Y seguido a eso, otro campo de acción en el que puede funcionar una sociedad limitada, es que como ustedes saben, y no es secreto para ninguno, yo trabajo para la industria del entretenimiento para adultos en la modalidad webcam. Para la constitución de un estudio webcam, pues el capital para la función operativa y administrativa es alto. Así que un buen ejemplo para eso puede ser la constitución de un estudio. Ejemplo, Solution Group Limitada, supongamos 5 socios con un capital de 100 millones, donde cada socio tiene pues un aporte y una responsabilidad de los 20 millones, porque como dijimos son 5, y es una industria en la que yo considero que también puede funcionar porque es que montar un estudio es bastante complicado, en el sentido de que los riesgos son muy grandes. A ustedes siempre les van a decir que un estudio tiene muchas ganancias. Sí, en teoría, pero no al inicio. Y digamos, si no se cuenta con todo lo operativo y técnico, es mucho más el riesgo a la pérdida que a la ganancia. Entonces, precisamente por este factor de riesgo, puede funcionar muy bien. Creo que con eso queda como claro el tema. No sé si, digamos, en este tema de los ejemplos, a alguien le queda una duda de los ejemplos. ¿Claro? Karen, yo creo que la exposición por las dudas, preguntas, no por ejemplo. Igual ahorita seguimos con las preguntas, Karen, no te preocupes. Creo que todavía no hay preguntas. Listo, entonces para finalizar, ya para casi finalizar, les voy a hablar un poco de las conclusiones. Digamos que para concluir la sociedad limitada, lo vamos a ver en el Código de Comercio que está establecido desde el artículo 353 al artículo 370 del Código de Comercio, teniendo la salvedad que el artículo 372 nos habla del mínimo de socios que nos hablaba Camilo, y teniendo en cuenta el artículo 374. Digamos que el artículo 372 y 374 ya vienen a ser parte de la sociedad anónima, pero pues digamos que haciendo caso a la norma nos hace referencia a la sociedad limitada.
La participación del capital en esta sociedad se define por cuotas sociales en partes iguales. Acá les voy a mostrar una diferencia en la Cámara de Comercio. Digamos que me llamó un poco la atención, es una diferencia entre la Cámara de Comercio de una sociedad limitada y la Cámara de Comercio de una sociedad anónima. En la Cámara de Comercio de la sociedad limitada vemos ahí claramente el capital, que ahí se muestra cuáles son los socios. En este caso, esta cámara es un poco antigua, por eso tiene tres socios. Tiene un socio que es una persona jurídica y 2 personas naturales. Pero ya vimos que a partir del artículo 374 el mínimo son 5. En este ejemplo vemos claramente cómo se distribuye el capital. Recuerden que el capital en este caso se define por cuotas sociales. Aquí vemos que el capital es de 3 millones y está dividido en 100 cuotas con valor nominal de 30.000 cada una. Ahí vemos la distribución, que la persona jurídica va a hacer un aporte del 20% y las 2 personas naturales 40 y 40. Listo, 600, bueno, una persona va a aportar 600, el otro 1.200.000, el otro 1.200.000 y da la totalidad de los 3 millones, que es el capital que está en el estatuto de esta empresa limitada. Y cuando vemos un certificado de una Cámara de Comercio de una sociedad anónima, vemos que está escrito el capital, pero no vemos las personas que lo conforman. Digamos, los socios de esta sociedad no están acá ni con su identificación. Simplemente nos muestra el capital autorizado, el capital suscrito y el capital pagado. Entonces, digamos que la limitada no tiene como esa restricción, sino en la Cámara de Comercio se puede ver claramente quiénes son los socios y cuánto aporta cada uno. Este es mi aporte que les quería contar. Y ahora sí, sigue lo bueno con mi compañero Alejandro, que les va a hacer unas preguntas y ya finalizamos nuestra exposición. Gracias, Catherine. Bueno, nosotros hemos preparado 3 preguntas y queremos entonces ponerlas a disposición para que el que las quiera responder de pronto se lance y participe. Si de pronto no hay una persona que quiera participar, le pido entonces al doctor Larios que nos ayude seleccionando la persona que va a responder la pregunta. Entonces, la primera pregunta dice así. Ok. Es una pregunta abierta. Queremos que de pronto 2, 3 personas diferentes nos cuenten qué entendieron sobre lo que es una sociedad limitada. Por aquí tenemos la mano de Efraín Pardo y de Claudia Vargas. Entonces, dale, Efraín. Gracias, compañero. Una sociedad limitada es aquella cuya sociedad es de naturaleza mixta, de capital y de personas. Las personas pues pueden aportar por trabajo. Los socios y que los socios dependen hasta el monto total de sus aportes y que no puede ser como mínimo de socio, no puede ser menos de 5 ni máximo de 25. Gracias, compañero. Ok, y Claudia. Bueno, la sociedad limitada, su característica principal es la limitación que tiene como la limitación a la responsabilidad que tiene como persona jurídica y que maneja, pues dispone de su propio patrimonio, discúlpeme que he visto más trabajo, de su propio patrimonio del capital aportado. Por lo tanto, en el caso que se contraigan deudas, los socios no responden con su patrimonio personal, sino con el capital aportado a la sociedad. Gracias, Andrés. A ver, yo hago una aclaración de eso. Precisamente el nombre de sociedad limitada viene por cuanto limita la responsabilidad de los socios. Si bien es cierto, todas las sociedades cuando firman un contrato, ¿sí? Es para cumplirlo. Y de esos contratos se van a generar unas obligaciones para la sociedad y la sociedad va a tener un capital para responder. Si la sociedad quiebra, por decirlo de alguna forma, es decir, no cumple
contractualmente, se puede repetir contra los socios. Y ahí es donde viene el carácter delimitado. Entonces, ¿hasta qué punto se le va a reclamar a los socios? Hasta lo que aportó cada uno, ¿sí? Esa es la diferencia con las colectivas, donde los socios colectivos van a responder con su propio patrimonio de manera solidaria e ilimitada una vez la sociedad no tiene cómo cumplir con sus obligaciones contractualmente, ¿sí? Con sus obligaciones económicas. Entonces ahí ellos van a responder con todo lo que ellos tengan. Ahí no hay límites. Y acá precisamente se limita esa responsabilidad a lo que aportó cada socio. ¿Ok? Porque si digamos, si fuera de que la sociedad solo respondiera con el patrimonio, entonces nunca se pudiera perseguir a ningún socio. Y esa no es la lógica de ninguna sociedad, ni siquiera de la SAS, que algunas personas piensan que la SAS tiene como un cierto blindaje frente a las otras sociedades. Eso no es así, porque se puede perseguir a los socios. Ahora, ¿en qué momento se va a perseguir a los socios? Pues cuando se persiguió a la sociedad y la sociedad no tiene cómo responder como persona jurídica. Entonces ahí se va contra las personas naturales que hacen parte de la sociedad. ¿Ok? Gracias, doctor. Listo. Y quedó Entonces, claro esta parte porque eso es transversal para todas las sociedades y de ahí que viene el nombre de cada una, ¿sí? Y de ahí de donde viene la frase de que van a responder de tal forma. Porque responden primero, digamos que aquí no sería como dirían los contadores, o como dice por ahí un chiste que le pregunta a un contador cuánto es 2 más 2 y el contador dice 4. Y le preguntan al abogado cuánto es 2 más 2 y el abogado contesta cuánto quieres que sea. ¿Sí? O sea, en el derecho necesariamente la lógica jurídica no va a ser la misma de la lógica común. ¿Sí? Porque de pronto en la lógica común pensaría la gente, bueno, yo hago un aporte y con el capital que tiene la sociedad, con eso tienen que responder y de mala yo en ningún momento voy a responder. Eso pensaría una persona desde esa óptica del sentido común, pero jurídicamente no es así. El estatuto tributario, por ejemplo, y el Código Sustantivo del Trabajo dicen que en materia tributaria y en materia laboral, los socios van a responder de manera solidaria e ilimitada. O sea, que no importa que la sociedad sea limitada, en cuanto sea impuestos, la administración de impuestos le puede cobrar más allá de lo que aportó, porque eso lo dice la norma, ¿sí? Entonces no diría, Pedro Romero aportó 500,000 pesos y entonces en caso de que no cumpla la sociedad, él nada más va a responder por 500,000 pesos. Si fuera así tan elemental, entonces fuera difícil de cobrarle a quienes conforman la sociedad en caso de que no cumplan. ¿Sí? Sí quedó claro. Todo ahí. Sí, señor. ¿Seguro? Doctor, disculpe, o sea, si una empresa limitada, una sociedad limitada, se declara en insolvencia económica, lo que quiere decir con limitada es que ellos no van a responder al 100% por pérdidas y las deudas. Pero ahí está hablando es de cada socio. Pero cada socio después de que persiguieron a la sociedad. O sea, las personas naturales, no las jurídicas, sino las naturales, van a responder hasta su aporte. Pero en materia de trabajadores, o sea, en materia laboral o las reclamaciones laborales, van a responder de manera solidaria e ilimitada. Y lo mismo frente al tema de impuestos. Pero ¿cuándo se va a perseguir al socio? Después de que se persiguió a la sociedad. Y si la sociedad no tiene nada, ahí es donde se va a perseguir a los socios. O sea, yo no puedo ir directamente a perseguir al socio sin haber perseguido a la sociedad. O sea que en términos generales solo protege, digamos, el patrimonio de las personas
hasta el aporte, pero de todas maneras sigue expuesto el patrimonio a alguna reclamación laboral o de impuestos. Exacto, en esos dos aspectos no hay límite para ninguna sociedad. Porque si fuera así, entonces la gente creara puras sociedades limitadas o sociedades anónimas, SAS, y entonces dijera, no, yo le quedo debiendo a los trabajadores y baila, a mí no me pueden perseguir mis bienes propios, si fuera según esa lógica. Y resulta que eso no es así. Dime, Wilfredo. Doctor, en ese orden de ideas, entonces, el socio que aporta mayor capital y que por ende tiene mayor decisión también en el voto, colocaría también su capital, que tiene más que los otros, para en el evento de que haya una insolvencia económica. Claro. Es que aquí no solamente va a tener por tener un porcentaje mayor, tenga derecho a, digamos, a que pese más lo que él diga al momento de tomar una decisión, una votación, y a las utilidades, sino también el riesgo es mayor para esa persona, porque va a responder más. Ok, perfecto. Gracias. Listo. Claudia iba a preguntar algo. Tiene la mano levantada. No, señor, se me olvidó fue bajarla. Gracias, profe. Bueno, doctor, entonces nosotros tenemos todavía 2 preguntas más para el grupo. Listo, sí, Por favor. ya, Sí, Catherine. ya yo escojo a alguien y le preguntas, ¿vale? Listo, sí, señor. Catherine, por favor, me ayuda. Muchas gracias. Ya estoy Listo. compartiendo. Ya estamos viendo, listo. La segunda pregunta es, ¿falso o verdadero? La limitación es una ventaja de la responsabilidad de todos los socios, colectiva, en comandita y asociación. ¿Esto es verdadero o falso, doctor? Luis Eduardo Muñoz. Luis Eduardo Benítez, perdón. Luis Eduardo Benítez no está en ese grupo, ¿verdad? No. No. La limitación es una ventaja de la responsabilidad de todos los socios colectiva en comandita y asociación. ¿Eso es verdadero o falso? Es falso. Es falso. No. Error, es verdadero. ¿Me puede explicar? ¿Por qué si él respondió bien? La forma como ustedes lo preguntaron da a entender que si en las sociedades colectivas y en la encomandita se limita a la responsabilidad de todos los socios. Sí, señor. Se me trocó aquí. Sí, es falso, es verdad. Está en los... Me ponga a dudar, hermano, me ponga a dudar que entonces... ¿Ah? Está en la jugada, muy bien, Luis, sí. Estás en lo correcto. Listo, y la siguiente pregunta. Esta es de selección múltiple. ¿Cuál de las siguientes es una causal de disolución? A, cuando ocurran pérdidas que produzcan el capital por debajo del 50%. B, cuando el número de socios exceda 25 personas. C, por vencimiento del término previsto para su duración en el contrato, si no fuera prorrogado válidamente antes de su expiración, o D, todas las anteriores. ¿Quién responde? Zárate. Bueno, ya Pardo levantó la mano. Sí, doctor. Bueno, Pardo. Doctor y compañero, la B, cuando el número de socios exceda el 25, excede el 25 de socios, el numeral de socios. Bueno, es una de las causales de disolución, pero no es la respuesta correcta. En este caso son todas las anteriores, porque como lo explicaban nuestros compañeros, también es una causal de disolución cuando se tienen pérdidas superiores al valor del 50% del valor aportado, también cuando se vencen los términos previstos para la duración de la sociedad, si no se prorroga válidamente. Entonces, en este caso, las 3 son causales de disolución. Compañero, ahí en la primera, en la A, dice, lo sacaron, lo quitaron, dice, cuando ocurran pérdidas que produzcan el capital por debajo del 50%, luego no es por encima del 50%.
No, Sí, al o revés. sea, pérdidas superiores al 50% del valor aportado por los socios. No, es que eso no se pierde así de un solo totazo como estás pensando. O sea, eso se va acumulando y entonces ya no tiene 100 pesos de capital, sino que se fue bajando y ya queda 40, queda menos de la mitad. ¿Sí me entiende? Es Eso que falta es un tras año. pedacito ahí. Es que falta un pedacito porque ellos colocan pérdidas que produzcan el capital. Es que produzcan pérdidas por debajo del 50%. Es lo No, que que dice se la vaya norma. reduciendo, que se vaya reduciendo. Pero sí, ahí le falta, en la A le falta una palabra, porque hace dudar cuando dice que produzcan el capital. Pronto, a ver, aclaro ahí. Cuando hablamos de cualquier sociedad, o sea, en términos generales, de que entra en pérdidas y que sea una causal de disolución de la sociedad, las pérdidas no es que se dieron en un solo ejercicio. Por ejemplo, las sociedades que hoy, en el 2021, están en el régimen de insolvencia, seguramente que esas sociedades no venían con utilidades del 2019 hacia atrás, porque si hubieran venido con utilidades, con unas buenas utilidades de 2019 hacia atrás, aguantan la situación del 2020. Así se le reduzca, pero no los va a llevar de una vez a un solo totazo que los va a reventar. O sea, aquí la cuestión es que gradualmente se va disminuyendo año tras año y se va reduciendo. Entonces tenían 100 y de esos 100 se fueron acumulando pérdidas y ya no tienen 100, sino que tienen 40. A eso se refiere. No es que de un año para otro. Si fuera así de un año para otro, fueran más las sociedades que se quebraran que las que se crearan. ¿Sí me entienden? O sea, es la acumulación de esas pérdidas que va haciendo que vayan perdiendo. Es como si alguno de ustedes como persona natural empieza, digamos, tiene una estabilidad laboral, tiene su ingreso, su empleo y paga sus obligaciones. Y entonces le tiene que pagar la cuota de la hipoteca al banco, la cuota del carro y todo lo que normalmente una familia de clase media se gasta en Colombia. La persona queda desempleada. En un mes la persona ya le van a rematar la casa, el carro y va a quebrar en un mes. No, ¿verdad? Seguramente que va a empezar a tener dificultades para seguir cumpliendo como venía cumpliendo. Y al cabo de varios meses va a ir acumulando esas pérdidas. Así sucede con la sociedad. No es que en un solo año la sociedad tuvo un bajonazo, no. Y entonces ya la llevó a disolverse. O sea, si uno analiza la situación financiera, seguramente de las empresas que están hoy pidiendo insolvencia, entrar en la 1116, seguramente que si ustedes analizan los estados financieros del 2019, del 2018, del 2017, seguramente que no venían con muchas utilidades, venían de pronto ahí con un mínimo de utilidades y por eso entraron en una causal de disolución y empezaron a incumplir y se fue reduciendo su capital. No sé si queda claro esa parte, que no es con un solo ejercicio, no es con un solo año que ya van a bajar digamos, el capital. Es acumulándose año tras año. Es gradual, ¿no? Es gradual. Claro, es como que Wilfredo le cierren el negocio porque pongan cuarentena y entonces un mes y ya en un mes entonces se quebró. Tampoco es así, ¿sí? Doctor, a mí me inquieta una situación y es con el tema del transporte masivo aquí en la capital, en Bogotá, siendo que es una sociedad anónima, en lo que logré investigar y de acuerdo a la exposición que tenemos mañana, ¿por qué ellos, siendo una sociedad anónima, se supone que hay miles de socios que aportaron se me fue la palabra de ese aporte, Es que el hecho de que sea anónima no significa que haya muchos socios. No significa eso. ¿Por qué? Porque Ecopetrol liberalizó sus acciones fue hace pocos años. Por poner un ejemplo,
y así cualquier empresa industrial y comercial del Estado, como lo son estas empresas de transporte masivo, no solo la de Bogotá, la de todas las ciudades. Entonces, que hayan algunos participando, algunos particulares, pero seguramente que si ustedes van y miran la composición accionaria, la cual no aparece en la Cámara de Comercio, seguramente que la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Distrito Capital, seguramente que sería el aportante que tiene más acciones. Alguna entidad del distrito, ¿sí? Sí, como valor nominal. Ajá. Ok, listo, perfecto, doctor. Gracias. Pardo iba a preguntar algo. Sí, doctor, yo conocí una empresa, una compañía que se disolvió, para disolverse se demoró como 5 años. Sí, es que no van a quebrar de un día para otro, eso no es tan rápido. Listo, ¿alguna otra pregunta, duda, comentario sobre la sociedad limitada? ¿O quedó todo claro? Bueno, vamos a ver si es verdad. A ver, Felipe Vargas. Doctor, buenas noches. ¿Tú estabas en el grupo o no? No, no, señor. Toca mañana. Tú no estabas en el grupo, de verdad, Vargas. Bueno, No, señor, no, señor. a ver, Vargas, número mínimo y máximo de socio. Doctor, por lo menos tiene que ser 2 socios y lo máximo 25. Pero no más de 25, perdón, doctor. ¿Cuántos mínimos? Por lo menos 2 socios, doctor, pero no más de 25. Ah, no, señor. Lee el artículo 372. Pardo. Bueno, el Mínimo, máximo está bien, pero el mínimo, lee el artículo 372. Pardo. doctor, el mínimo, los mínimos 5, máximo 25. ¿Mínimo cuánto? 5, doctor. Ajá, exacto. Listo. Qué pena, profe. ¿Dijeron mínimo 5? Sí. Artículo yo tengo ahí- 372. 372 dice. Yo tengo una empresa que es limitada y a mí me exigieron mínimo 2 cuando yo fui a Porque constituirla. antes se estaba interpretando de que 2. Pero cuando tú vas y lees el 372, te dice que lo que no se reguló en la sociedad limitada digamos, se va a tener en cuenta las reglas de la sociedad anónima, y el 374 dice que la sociedad anónima tiene mínimo 5. Entonces, se entiende que son 5. Y o sea que las que ya vienen constituidas, por ejemplo, en el caso de la mía, Ya que quedaron nosotros- así, porque esa interpretación se estaba dando antes. Ellos se dieron cuenta de este error hace poco tiempo. Ah, bueno, profe, gracias. Perdón, profe, ¿a partir de cuándo fue? O sea, ¿dónde? Eso es reciente, eso tiene poco tiempo que se dieron cuenta de esa interpretación equivocada. Ya las que están así, Perdón, profe, ¿por qué equivocada? por el artículo 372. Ahora, ¿qué sucede? Cuando uno registra un acto, la Cámara de Comercio no es ninguna autoridad judicial ni nada por el estilo. Entonces, Ente privado, si sí. no se impugna la inscripción del documento, el documento queda en firme.
Y quien tendría que cancelar la matrícula es la Superintendencia de Sociedades. Que la Superintendencia, la Superintendencia de Industria y Comercio. Que la Superintendencia de Industria y Comercio o las supersociedades también, cualquiera de las dos, tienen, además de sus funciones administrativas, tienen unas funciones jurisdiccionales. Y entonces, en uso de esas funciones jurisdiccionales, pueden tomar la decisión. Entonces, frente a una sociedad puntual que ya esté registrada y tenga ese número de socios, y ellos no lo tienen claro o no se han dado por enterados, va a aparecer que está vigente. ¿Sí me entienden? O sea, si no hay alguien que vaya y diga, ah, pero es que la sociedad de Castellano fue la que dijo, ¿no? La sociedad X no está cumpliendo con el número mínimo, está en una causal de disolución. Mientras ellos no se enteren, mientras no haya, por decir algo, una manifestación así, ellos no se tienen por qué enterar que en esa sociedad hay menos de 5 socios. Dime, Benítez. No, te le iba a hacer la pregunta referente al tema de la causa de disolución, pero bueno, ya ahí me la alcanzó a aclarar. Entonces, ya resalté acá artículos 372 y 374. En el 372 nos habla de que se va a regir sobre la sociedad anónima, y pues en el 374 nos dice que la sociedad anónima tiene que llevar como mínimo 5. Entonces ya ahí ya cambia la versión inicial. La verdad yo lo tenía como 2. Si me hubiera preguntado, no paso de ahí. Por eso, o sea, la respuesta es esa, y ustedes le pueden preguntar seguramente a muchos abogados y le van a decir 2 porque hay muchísimas así constituidas. Muchísimas. Pero si no se ponen conocimientos de la superintendencia, pues nunca van a decir, oiga, ustedes están en causal de disolución. ¿Sí me hago entender? Sí, entendido. Es más, voy a corregir ahí un datico que había colocado ya por ahí. Entonces ya lo voy a poner. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces nos vemos mañana. Feliz noche. Hasta mañana, profesor. Gracias. Hasta mañana, profe. Gracias.